Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Buenos días a todos los seguidores del tercer canal de Sin Mordaza, bienvenidos a esta entrega especial. Hoy viernes 28 de noviembre del 2025, hoy nos pusimos la camiseta y trajimos el trofeo más codiciado por todos, la Copa del Mundo. Muchos dirán, pero bueno, ¿por qué quieren darnos pan y circo? ¿Por qué quieren hablar del fútbol? Porque estamos hablando de una de las mayores, si no la mayor pasión que hay en el mundo. Estamos hablando que al menos el 51% de la población en el mundo es aficionada al deporte rey, al fútbol. Y en la historia Sin Mordaza de hoy hablaremos de esa mafia, hablaremos de lo que implica que el fútbol sea una mafia, se haya convertido en una mafia y que por supuesto se la hayan quitado a los principales protagonistas, a los aficionados de este hermoso deporte. Saludando a todas las personas que se conectan con Sin Mordaza, les pedimos que compartan esta transmisión, que le den like a este video y por supuesto que estén muy atentos a través del chat de YouTube y Facebook. Estoy con mi compañero Felipe Martínez, alias El Viejo Pepe, compañero de historias, compañero de set, compañero incluso de partidos de fútbol, tanto en el estadio como jugándolos, y hoy con un tema que, por ejemplo, usted ya le ha perdido ilusión a lo que es el deporte rey, tristemente, pero sí, que hoy señor. traeremos sí o sí. Viejo Pepe, ¿cómo vamos? Pues esta investigación, más que animarme otra vez a ir a las canchas, me motiva es al punto de querer arrancar de raíz a esta mafia asquerosa, porque es que vamos a hablar no simplemente de cómo se manchó la pelota, así como en un principio Maradona lo mencionaba que no se debería hacer, pero aquí vamos a hablar de, vea, tenemos el cartel de reventas, tenemos la cultura del silencio que más que sonar bonito tiene que ver con el tema de acoso sexual y violencia de género, porque también pasa en el fútbol colombiano, en el fútbol profesional, en el mundo entero. Tenemos también el amaño de partidos, las guerras laborales, porque también los sindicatos del fútbol están metidos en este tema y que no los quieren mucho. O sea, vamos a hablar de la mafia, literalmente. Y usted, Julián, que también conoce mucho de este mundo y que trae la copa, ¿con qué arrancamos? Quiero que por favor abra el documento que hemos preparado, porque yo quiero iniciar pues dejándole a todo el mundo la magnitud de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque creo que de los temas que hemos hablado acá, muchos son muy locales, en una condición como lo que es Suramérica, como lo que es netamente nuestro hermoso Platanal, pues pasan muchas cosas que pueden ser como muy parecidas en temas de corrupción, ¿no? Estamos hablando de que una fiscalía que engaveta historias, que engaveta procesos, que protege a poderosos, como la política es transversal también a la justicia, como el tema político hace que pongamos un fiscal general de la nación, como el tema político hace que ese mismo fiscal pueda ser abogado de un partido político, incluso pueda llegar a ser dirigente del fútbol colombiano. O sea, tenemos absolutamente de todo. Pero la historia que traemos el día de hoy, o el aspecto Sin Mordaza que tenemos para el día de hoy, nos habla de una realidad que muchos queremos, además de ponerle la mordaza, que es autoimpuesta, porque cuando se sale campeón uno se la autoimpone, pero también para quitarnos la venda, como hemos dicho acá, porque realmente lo que ha sucedido con el fútbol es lamentable y muchas veces nos deja como la duda de si realmente es lo único medianamente todavía legal que nos queda, porque uno ve esa ilusión en el deporte, ¿no? Que el deporte todavía ganan los pobres, los de las grandes habilidades, todavía dan sorpresas, el tema de que un equipo chico le gane un gran equipo, de que haya un campeón que no sea de los de siempre, que el VAR, el árbitro no condicionen todas estas medidas y que por supuesto no se privilegien a los que siempre han estado allá arriba. Pero quiero iniciar con la magnitud de lo que significa el fútbol y algunas frases que representan esa pasión que, por ejemplo, yo, Julián Lampreda, la verdad llevo con mucha alegría
a pesar de todo lo que he podido conocer en mi carrera como periodista alrededor del fútbol, yo todavía siento ilusión por el fútbol, yo todavía siento amor por el fútbol, yo creo que mi gran pasión es el fútbol y yo quisiera empezar con la dimensión de lo que es el fútbol para el mundo. Hablamos que hay 3,5 mil millones de aficionados a nivel global. Estamos hablando de aproximadamente el 51% de la población mundial interesada en este deporte. Hay alrededor de 250 millones de jugadores activos en más de 200 países. Hablamos de que... ¿250 millones? Sí, señor. Hijo de pucha. De jugadores activos. Pero estamos hablando de 3,5 mil millones de aficionados. O sea, estamos hablando que Flamengo tiene 40 millones de aficionados. Dios santo. Flamengo es el equipo, se supone, con más hinchas. Una cosa es ser aficionado, una cosa es seguirlo pendiente, que en La este hincha caso... que es el que va y acompaña. Sí, que es hincha, que en verdad lo siente. O sea, por ejemplo, el equipo más grande del mundo, ¿cuál es? ¿El Real, supongo El yo? Real Madrid de fútbol. El Real Madrid de fútbol es el que tiene más aficionados a nivel mundial, pero el que tiene más hinchas es el Flamengo, que se va a jugar ahorita la Copa Libertadores contra Palmeiras este fin de semana. Estamos hablando que en China, que uno diría, bueno, China tampoco es que estén tan aficionados por el fútbol, pues hay 200 millones, estamos hablando del 14% de la población. En Brasil, 171 millones, el 90% de la población. Estamos hablando de países muy grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Indonesia, 165 millones, el 60% de la población. India, 136 millones, el 9,5% de la población. En México, 95 millones, es el 73% de la población. Y en Estados Unidos, 62 millones, aproximadamente también un 10%, un 15% de la población en el país norteamericano. Estamos también hablando de una industria que mueve alrededor de 130 mil millones de dólares en valor agregado bruto anual, equivalente a la economía número 57 a nivel global, y que tiene como cúspide o que tiene como evento deportivo más visto la final de este hermoso trofeo, la final de la Copa del Mundo. Se dice que mueve alrededor de 47 mil millones de dólares y 62 mil millones de Producto Interno Bruto de cada país. Solo la Copa Mundial de 2026 podría sumar 40,9 mil millones de dólares en el Producto Interno Bruto y emplear al menos a 824 mil personas a nivel mundial. Eso es porque ya va a ser en 3 países, ¿no es? No, sí, es el 2026, sí, claro. Sí. Pero pues, o sea, estamos hablando que esto es tan impacto que si usted va bueno, por ejemplo, yo vivo en Villas de Granada, en la localidad de Engativá. Dirección, si quiere, también de la... Usted cuando va a un bar en Villas de Granada a ver un partido del Mundial, hacen toda una decoración, ponen una pantalla gigante, hay unas personas repartiendo cerveza, o sea, estamos hablando también de una logística indirecta a nivel mundial, o sea, no solo es como ya en el estadio el negocio, sino eso es a nivel mundial. Usted puede hacer el negocio incluso con una polla familiar, usted puede hacer el negocio incluso con una apuesta, o sea, aquí se mueve mucha, pero mucha plata por el deporte rey, el deporte que más mueve. O sea, muchos categorizan el Super Bowl le quedan pañales a la final de la Copa del Mundo y a la final de la Champions League. O sea, esos son los 2 eventos deportivos más grandes. El tercero es el Super Bowl en Estados Unidos. Okay. De resto, la final de la Copa Mundial y lo que es la final de la Champions son los que me ven más platica. Y todo está bien porque pues primero está todo el tema de la pasión que despierta eso, pero también pues las implicaciones que tiene ver una Copa del Mundo. Nosotros hemos llegado a un nivel que vemos la final de la Copa del Mundo en televisión abierta en Colombia, por ejemplo, en Caracol y RCN, pero muchas veces algunos partidos toca pagarlos para ver, adicionales a todos los planes que usted tenga. El PVP. Y eso va a empezar porque los derechos de televisión son trascendentales en los hechos que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de iniciar con eso, yo quiero pues agregar unas frases que también dimensionan a nivel sentimental y pasional lo que es el fútbol. La primera es una referencia muy usada de la película El secreto de sus ojos, una película nominada al Oscar como mejor película de lengua extranjera, una producción argentina, que dice lo siguiente: el tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar de pasión. Y esa es una realidad que vive el fútbol. O sea, usted nace en un equipo
y se muere siendo ese equipo. Hay casos, obviamente hay casos, pero son muy minúsculos, incluso pues siempre tienden a negar que fueron de cierta camiseta, porque usted puede cambiar de convicciones políticas de todo, pero nada de su equipo de fútbol. Es más, Ahora, o sea, yo que soy, bueno, acompañaba mucho a Santa Fe al Campín y eso que hoy no estoy tan pendiente, por más que me dé rabia los partidos como son, como juegan o también esa displicencia que tienen, no puedo cambiar esa o la mierda. selección. Todo el mundo con la está selección, cansado del gracias muchachos, no sé. pero cada vez que la selección medio gana 2 partidos o empieza a ser Llega la ilusión, protagonista, sí, llega la ilusión. se sí. paraliza el país, loco. O Sí, sea, es estamos cierto. hablando de que todo el mundo está pendiente de la selección Colombia. No hay más tema. O sea, por ejemplo, si condenan a Álvaro Uribe y Colombia se gana el Mundial, Vale, verga. a la gente le vale huevo. Sí, el mundo. Jorge Valdano, legendario jugador de fútbol, Campeón hoy del mundo. campeón del mundo, hoy comentarista deportivo y también una parte significativa de todo lo que tiene que ver el mundo empresarial del Real Madrid, dijo una frase que me parece que es contundente. El fútbol es la cosa más importante entre las cosas menos importantes. Y yo creo que es la realidad. O sea, obviamente es más importante la familia, es más importante los hijos, es más importante la economía, es más importante todo ese tipo de cosas. Pero entre las cosas menos importantes, el fútbol tiene una relevancia muy grande. O sea, todo el mundo tiene que ver con el fútbol en este momento o ha tenido que ver con el fútbol. También porque es un deporte que se puede practicar con lo más mínimo. O sea, no sé si usted se acuerda de esos partidazos que uno se jugaba en el colegio con unas botellas de plásticas, Sí, obvio. con un rollo de cinta, con el buzo del colegio, con una maleta de un compañero al que le hacían bullying. Bueno, con lo que fuera, uno podía jugar fútbol. Ahora, Eduardo Galeano, en su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político, de religión, pero no de equipo de fútbol. Otro gran escritor argentino que también pues dejó su huella frente a su referencia al fútbol y por supuesto en nuestro caso de su llegada a Colombia con el Independiente Santa Fe. Pero viejo Pepe, aquí también tenemos unas frases que hablan de esa mafia que hay entre el fútbol y los dirigentes o todo lo que se mueve alrededor del deporte rey, que me gustaría que usted me ayudara a decirlas aquí para la audiencia sin mordaza. Yo no sabía que Diego Armando Maradona había dicho esto. La FIFA es una mafia peor que la mafia siciliana. Al menos los mafiosos tienen código de honor. Y esto es como para entrar a más o menos al tema que vamos a dilucidar, pero también acá tenemos al expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, en una grabación en privado, o sea, a espaldas de él, podríamos decirlo. El fútbol no está corrupto, está organizado. Dios. Y volvemos también con el escritor Eduardo Galeano que dice, en el fútbol, como en la política, el que paga los árbitros también elige el resultado. Dios. Julio Humberto Grondona, presidente de la AFA del 79 al 2014. Todo pasa, todo se arregla, todo se compra. No, de por Dios, es que... Y son personas que han estado muy metidas en el mundo del fútbol. Grondona es, o sea, pregunte por Grondona en Argentina y le van a decir que, o sea, es el Alfonso Senior de Argentina, se podría decir. Y Juan Ángel Napout, expresidente de Conmebol, preso en Estados Unidos. En Sudamérica el fútbol no está corrupto, está privatizado. Y por último, una frase anónima. El fair play financiero es como la castidad en un burdel. Todos hablan de ella. Nadie la practica. Tal cual. Con estas frases damos inicio a lo que es la mafia en el fútbol. Obviamente aquí hay muchos aspectos, hay muchas cosas que han sucedido, pero vamos a hablar de ciertos casos en específico. ¿Y qué es lo que pasa? Que lamentablemente esto ha sido un problema a nivel mundial que se ha ido también consolidando a nivel regional y a nivel local. Estamos hablando, por ejemplo, del escándalo más grande recientemente, que tiene que ver con la Federación Internacional de Fútbol Asociado, más conocida como la FIFA, y que tenía como un presidente a un suizo. La gente dirá, ay, pero qué rico vivir en Colombia porque en Suiza no pasa esto. No, sí, la corrupción, eso es mundial. de todo el mundo. El señor Joseph Blatter,
Un calvito, un señor ya de edad, que muchos recordaban con alegría, que todo el mundo dijo, uy, bueno, Joseph Blatter le llevó la primera Copa del Mundo al continente africano, con ese espampanante Mundial del 2010, que creo que todo el mundo recuerda por las bubucelas, Por una Shakira. España campeón, por Shakira y el Waka Waka. Por ¿cómo se llama el arquero de España? El que, Iker Casillas. que se gozó a la periodista. Que era la esposa. Que se volvió después la esposa. No, no, no. ¿Era la la esposa en el momento? Claro. Ese Era la recuerdo, esposa, sí. ese gol. Sara Carbonero, creo que se llama. Puyol también. Uy, no, por Dios, sí. El sí. Jaulani. Acuerdo ese mundial. También Bellísimo. recordamos que Colombia no fue a ese mundial. Sí, no. O sea, que fue una desastrosa eliminatoria de Colombia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que en 2011 la justicia estadounidense empezó a recolectar algunas pruebas de lo que sería todo un cartel, todo un modus operandi de sobornos para que prácticamente se pudieran comprar las próximas sedes a los mundiales. Pero digamos, ahí, ¿cómo sería el contexto? O sea, las personas se sientan como en una junta, muchos países, muchos grupos y escogen cómo hacer la próxima Copa del Mundo. ¿Dónde se escoge o cómo es la vuelta ahí? La vuelta es la siguiente. La Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, es la encargada de certificar y hacer todo lo que tenga que ver con fútbol oficial. O sea, sin la FIFA yo no existo, O sea, por decirlo así. O sea, digamos, por ejemplo, no sé, la Superliga que se juega en Colombia, que es entre el ganador del torneo Apertura y el torneo Clausura, o el torneo de inicio de año y el torneo de final de año. Si la FIFA no acepta esa copa, no dice le damos esa licencia a esa copa, pues para la FIFA no vale. Vale para Colombia, para su federación, pero para la FIFA no. ¿Qué significa? Que usted a nivel internacional usted no podría validar esa Superliga, o esa liga en Colombia, o esa copa, o la Copa Libertadores, o la Copa Suramericana, o la Surugabanco, tantos torneos que hay en el mundo. La Copa Cafam. No, la Copa Cafán, lamentablemente para todos los hinchas de Millonarios, no vale. El caso es que en eso, la FIFA pues tiene su presidente, en este momento es Gianni Infantino, que eso mejor dicho, ahora es el mejor amigo de Donald Trump. Ese es otro calvito. Otro calvito, que era uno de los trabajadores de Joseph Blatter, el anterior presidente, y que, pues, como le digo, ahorita está, como diríamos popularmente, pipi cogido con Donald Trump. Le llevó el trofeo del Mundial de Clubes, le llevó el torneo de la Copa del Mundo y tras derecho, pues hasta ahora se ha dicho que Donald Trump le está diciendo que elimine las sedes de Estados Unidos que no vayan afines a la ideología Trump o al Partido Republicano. A los demócratas. A los demócratas. Empezando por este recién electo alcalde de Estados Unidos que dicen que es socialista, que es musulmán y demás. Ese es uno de los primeros. Imagínese una Copa del O Mundo. sea, ¿la Gran Manzana no va a tener sede? Sí. Hijo de puta. Pues lo que está proponiendo Trump y pues según lo que hemos visto en las últimas relaciones Infantino-Trump Va como puede por ser esas. muy factible que pase esto. Es como, por ejemplo, en el Mundial de Clubes, usted muy rara vez, o sea, se supone que la Copa del Mundo solo la pueden tocar mandatarios, presidentes y los jugadores ganadores. Sí. O sea, se supone que esa es como la ideología que tiene esto. Y hemos visto que Donald Trump, por ejemplo, en el Mundial de Clubes, alzó el título con Chelsea, se quedó en la celebración y no será muy malo vaticinar o muy descoordinado o muy llevado a la utopía de los estadounidenses que Donald Trump levante junto al ganador del 2026 la Copa del Mundo. ¿Se imagina No que se sea la gana. Colombia? Y que esté ahí Donald Trump con James Rodríguez levantando la copa, quedaría para la historia. Pero respondiendo a su pregunta, ¿qué es lo que pasa? En cada país que tiene fútbol profesional hay una federación. Ok. La de nosotros es la Federación Colombiana de Fútbol, y por eso trajimos esta chaqueta. La Federación Colombiana de Fútbol, quien su actual presidente es el señor Ramón Yesurún, Que estuvo preso en Estados Unidos. Mega cuestionado, expresidente de la DIMAYOR, muchos años dirigente del fútbol colombiano y que incluso se puso este color naranja durante la final de la Copa América cuando fue capturado por haber agredido con su hijo a un oficial de la policía durante esos desmanes de la Copa América donde la gente se estaba colando a esa final entre Argentina y Colombia. Pero un oficial gringo. Gringo. Sí, claro, Sí. todo esto fue en Estados Unidos, en el Hard Rock Stadium, creo que es la vuelta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Todos estos
presidentes de las federaciones de fútbol de los países tienen un voto. ¿Y qué es lo que pasa? Que se presentan varias personas, varias sedes para hacer la próxima sede del Mundial. Entonces, por poner un ejemplo, para el del 2026, digamos que se presentó España, Portugal, Argentina, Brasil, Argentina, Chile por cuestiones de prontitud, y México, Estados Unidos y Canadá. Y se supone que cada presidente de la federación da un voto para elegir cuál es la próxima sede. Okay. Eso se venía haciendo normalmente, obviamente había ciertos señalamientos y demás, pero en 2011, cuando se termina la sede del Mundial de 2018 y la sede del Mundial de 2022, el FBI empieza a ver cosas raras. ¿Qué cosas raras? ¿Qué es lo que pasa? Que la idea de hacerlo con tanta anticipación, porque siempre se hacía, era como se acaba el Mundial y ahí sí elegimos dónde será el próximo, en el año o los 2 años siguientes. En este se eligieron 2 mundiales de una vez. ¿Por qué? Porque en Brasil 2014 y en Sudáfrica 2010 hubo un descuadre de caja. No se pudieron negociar lo que más da plata en el fútbol hoy por hoy, que son los derechos de televisión, como se debía establecer, y pues hubo un descuadre de la FIFA frente a todos los ingresos que les iban a llevar. Entonces ellos decían, no, esta vez nos toca cuadrar caja. ¿Y qué es lo que empezaba a determinar el FBI desde 2011? Que como la idea era que se pudiera elegir eso con anticipación para negociar mejor los derechos de televisión, pues los manes que iban detrás de los derechos de televisión y los manes que iban detrás de las sedes empezaron a poner platica para sobornar a los diferentes dirigentes de las federaciones. O sea, ¿usted me quiere decir en parte que lo que fue Brasil y Rusia no debían ser? No, Rusia y Qatar. Rusia y Qatar, ok. No deberían haber sido... Sí. O sea, son sedes sobornadas, presuntamente. Presuntamente. Es lo que estableció el FBI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaba Joseph Blatter. También pues se hablan de sobornos desde Sudáfrica y desde Brasil 2014 para que ellos fueran la sede. O sea, es que el único país que se ha dado el lujo de rechazar un mundial ha sido Colombia. Que fue cuando ocurrió todo el tema de este presidente que se me escapa, si me puede ayudar ahí, que dijo que debido a la situación que tenía el país, realmente no se podía llevar esta Copa del Mundo. Incluso a los oyentes del Tercer Canal, si nos pueden ayudar con ese dato. ¿Qué es lo que sucedió? El FBI pues determinó que Joseph Blatter, el señor Bedoya de la Federación Colombiana de Fútbol, entre otros funcionarios, que se los voy a poner también aquí, como es los señores Chuck Blaser, ex miembro del comité Alfonso ejecutivo de la López FIFA. Michensil se supone. ¿Cuál? Ya le confirmo, es... El del 86, creo que fue el que quedó campeón Maradona, que se terminó haciendo en México. Steve Blatter, presidente de la FIFA. Jack Warren, ex vicepresidente de la FIFA y presidente de la CONCACAF. Chuck Blaser, ex miembro del comité ejecutivo de la FIFA. Jerome Black, secretario general de la FIFA. Ricardo Teixeira, presidente de la Federación Brasileira. Nicolás Leos, presidente de la CONMEBOL. Juan Ángel Naput, expresidente de la CONMEBOL. Y Alejandro Domínguez, actual presidente de la CONMEBOL. Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y vicepresidente de la CONMEBOL. Hernán López, ejecutivo de Fox Latinoamérica. Pues, entre otros, fueron señalados de recibir sobornos para adjudicar todo el tema a Rusia 2018 y adjudicar a Qatar 2022. Y oiga, Estamos hablando de que esos votos que se supone que eran libres, que netamente eran por cuestiones futbolísticas, se convirtieron en un negocio para que se pudiera pues renegociar o hacer bien las cosas de un buen porcentaje de dinero con los derechos de televisión. O sea, es que usted sabe lo que representa para una televisora tener exclusivamente los partidos de la FIFA. No, pues mucha audiencia y mucha publicidad. Eso es mucha publicidad, eso es mucha plata. O sea, por ejemplo, estamos hablando de uno de los patrocinadores más grandes de los mundiales históricamente, últimamente, Coca-Cola. Coca-Cola, sí. O sea, imagínense la imagen de Coca-Cola en todo el mundo. Eso es mucho dinero. La imagen de Adidas, que está vistiendo a muchos de los países, del balón, o sea, solo la marca FIFA, la marca mundial, eso es una locura. O sea, usted, por ejemplo, hace poco estuve en varios centros comerciales y tienen inundado con el balón del mundial del próximo año todos los estadios. Usted ve a todos los niños coja ese balón y rogándole al papá para que se los compre.
pero eso es una locura lo que está sucediendo con el Ese fue el que Mundial presentó 2026. ¿Cómo? Ese fue el que presentó Zidane. ¿Sí? No sé. No sé si lo presentó Zidane. El caso es que lo que impulsó esto, el escándalo mediático, fue cuando en 2011 un comediante se acercó a una declaración de la FIFA que hablaba de este denominado FIFA Gate y le lanzó billetes a Joseph Blatter. Lo que pues se denominó como realmente la carátula o la portada de lo que fue el FIFA Gate. Que es ese momento cuando está con los billetes y los lanza al cielo, que es re icónica esa imagen. Lo lanza al cielo en la rueda de prensa del señor Joseph Blatter. Y estamos hablando que esto también incluyó a la Federación Colombiana de Fútbol. ¿En qué sentido? Se vio directamente involucrada en el FIFA Gate a través de su presidente Luis Alberto Bedoya Giraldo, que fue presidente del 2006 a 2005. Muchos lo recuerdan por su bigotico característico, quien fue uno de los 45 acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de convertirse en un pilar del esquema de corrupción en Sudamérica, operando bajo la sombrilla de Conmebol. Su caso se expuso como la Federación Colombiana de Fútbol sirvió de vehículo para el lavado de dinero y sobornos, afectando la imagen del fútbol nacional y generando investigaciones locales paralelas. A continuación, los detalles. Su salario modesto era $10,000 al mes con la Federación, 20.000 con la Conmebol y 25.000 de la FIFA. Pero los sobornos, pues obviamente superaron esos topes. Oiga, pero qué salario tan hijo de madre. Sí, y estamos hablando del 2006, ¿no? Sí, uff. O sea, ganaba 3 salarios el señor Bedoya. Desde 2007, Bedoya admitió recibir coimas de empresas como Full Play de Mariano Hinkis de Argentina para adjudicar derechos de transmisión de amistosos de la Selección Colombia. Estos pagos totalizaron millones depositados en cuentas de Andorra y Estados Unidos. Por ejemplo, en 2008, Nicolás Leos, expresidente de la Conmebol, le transfirió $20,000 directamente entre 2013 y 2015 y hubo 23 giros sospechosos desde Conmebol por montos millonarios, flagged por inteligencia financiera paraguaya. Discusiones de Qatar 2022. En 2010, en un hotel de Madrid, durante la final de la Champions League, Bedoya se reunió con Hinkis y un representante de la TV catarí, discutiendo sobornos de hasta $15 millones para que él y otros 5 presidentes sudamericanos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Venezuela, apoyaran la candidatura de Qatar. Bedoya describió ver $1 millón junto por primera vez y que Luis Chiriboga de Ecuador era el más entusiasta. El grupo de 6 firmó contratos con Full Play en el Congreso de FIFA de 2010. O sea, desde 2010 estaban recibiendo sobornos para el Mundial de 2022. Hijo de pucha. Un Eso mundial cuadró también muy cuestionado desde por hace harto. supuestamente habérselo regalado a Argentina, ¿no? Que no se nos haga raro tampoco. Ahí también salieron unas fotos supuestamente de Messi también, no sé si sean reales, como ahorita todo el mundo está con la inteligencia, pero eran como unas fotos sentado con este señor Calvito, que hoy día es el de la FIFA, Gianni Infantino. y otros personajes como jeques, estilo jeques más bien, como para que la gente saque la imagen de ellos. Entonces, este tema es como muy de la televisión, pero también ha sido con las marcas. Estas tres líneas, que son legendarias, o sea, la marca Adidas y el fútbol siempre han ido de la mano. Todos los balones de los mundiales han sido Adidas. Adidas es alemana. ¿Todos los balones? Todos los balones de los mundiales han sido Adidas. Pues tienen el monopolio. Sí, pero también pues es que es una marca que siempre ha estado muy ligada al fútbol. Recordemos que este es un man alemán que su hermano montó otra... Es Nike. No, ¿No es Nike? Puma. Nike ok. es gringa. Que montó otra empresa que se llama Puma, que también ha estado muy detrás del deporte rey. ¿Qué fue lo que pasó? Que desde aproximadamente 2010, 2011, 2012, Adidas volvió a ser el patrocinador de la Selección Colombiana de Fútbol. Recordemos que en esas eliminatorias donde no se jugaba nada, donde jugábamos como nunca y perdíamos como siempre, que duramos 16 años sin ir al Mundial, del 94 al 2014, perdón, el de USA 94 al 2014, sí, más de 10 años, perdón, el patrocinador era Loto. Y Adidas llegó y pues fue un boom porque Colombia fue el Mundial 2014, o sea, estamos hablando de que todo el mundo empezó a comprar esa camiseta de la Selección Colombia. Sí. Se veía en todo el mundo. Es tanto
el auge de esa camiseta de la Selección Colombia, que usted ve a los uribistas, a los petristas, a los de centro, a todo el mundo cuando hacen marchas con la camiseta de la Selección Colombia. O sea, se volvió una insignia. O sea, eso ya la Selección Colombia es la marca que más paraliza. O sea, hoy más por que hoy el Selección país. Colombia se volvió en parte la bandera del ciudadano La colombiano. bandera del ciudadano colombiano. Exacto. ¿Y qué pasó? Que también Bedoya afirmó que Nike, la empresa estadounidense, en un momento, en 2014, intentó sobornarlo para que se quitara del contrato que tenía con Adidas, la Selección Colombiana de Fútbol. No me imagino ese Al sobornito. final eso no se dio porque el contrato se mantuvo porque pues tenía unas cláusulas, Adidas está pagando mucha plata, pero Bedoya también dio fe de eso. O sea, estamos hablando que el fútbol hay una mafia alrededor de los uniformes, de las transmisiones de televisión, de los árbitros, de los mismos pases de jugadores, absolutamente de todo es negocio en el fútbol y más en el fútbol. No, y además porque la cuestión es que ¿quién dice que no vale eso? ¿Quién no le va a decir a usted que esas 3 líneas cuestan 30.000 millones de pesos? Oh, mentiras, eso es muy poquita plata, de dólares. Nadie puede calcular eso. No hay como un mercado estándar, por decirlo así, ¿no? O sea, el precio es como muy variable, muy variable. No, pues, o sea, es que depende del auge que tenga la camiseta. O sea, No, por por eso ejemplo, es muy variable. O sea, el precio no lo da un economista, no le da unas siglas, no lo da una Lo dan los estadística. hinchas. Lo dan exactamente. lo dan los hinchas. Usted El puede, cariño. o sea, por ejemplo, ahorita hubo una convención de camisetas aquí en Bogotá, donde habían artículos de la Selección Colombia de ese Mundial del 90, creo que fue, que hicieron el gol contra Alemania, del Freddy Rincón, que le hace el pase Valderrama. Y en esa época no es como ahora que uno puede comprar la equipación de la Selección Colombia, sino que la equipación de la Selección Colombia solo la tenían los jugadores. O sea que esas sudaderas y eso fueron usadas por jugadores. Habían chaquetas de esas avaluadas en 20 millones de pesos. ¿No? Estamos hablando que, por ejemplo, en la última final del fútbol colombiano, los goles que hizo Rodallega, el gol que hizo Rodallega, El balón costaba el como balón 10 palos. costó- 10, 15 palos. 20 millones de pesos. Hijo de pucha. Alguien compró 20 millones de pesos ese balón con el que Rodallega hizo el segundo gol. El gol lesionado. El gol lesionado. Bedoya también confesó defraudar el sistema financiero y lavar millones vía bancos, como el suizo admitió en 2020 por lavadores de sobornos de Full Play, renunció a todos los fondos de bancos suizos como parte de ese acuerdo. En este momento Bedoya está libre, pero sigue respondiendo por el FIFA Gate ante las autoridades estadounidenses, al igual que el señor Joseph Blatter. Estamos hablando que el FIFA Gate fue netamente un pocotón de sobornos para decir cuáles eran las sedes de los mundiales. Ahora, vamos a lo geopolítico. Rusia 2018. Previo a esas ganas inmensas que le tenía el señor Vladimir Putin a meterse a Ucrania. O Ya en sea, el 2014 estaban esas peleas por lo que sería Donbass, si no estoy mal. También todo el mundo puede llegar a ver el documental de Netflix, Verano en Invierno. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, El Infierno en Verano. No sé, no me acuerdo cómo es el documental, pero cuenta muy bien ese punto. Entonces, Winter or Fire. Winter on Fire, exactamente. Entonces, también eso era un lavado de cara. O sea, estamos hablando de que esto en Estados Unidos también es un lavado de cara. O sea, que Cristiano Ronaldo haya estado la semana pasada en la Casa Blanca no fue gratis, loco. Obviamente no. O sea, no es de gratis. Que Gianni Infantino le haya dado la sede del Mundial de Clubes, de las Copas América y el Mundial a Estados Unidos, no es de gratis. Y eso pasó en 2018. Después de 2018, ¿qué pasó? Por la guerra Ucrania y Rusia o los equipos rusos no han podido jugar la UEFA Champions League, no ha podido jugar la Eurocopa y Rusia no puede jugar el Mundial de Fútbol. Por las sanciones de Por- la Unión Europea y del mundo, sí. Por Sí, el sí. tema de la guerra. Entonces, antes de eso tenían que cuadrar caja y por eso hicieron el Rusia Pero 2018. Israel, sí, hágale, juegue. Todo Ajá. bien. En todo. Y Palestina no puede jugar. Imagínese. Palestina tuvo que jugar disco un amistoso contra Cataluña, que también está con ganas de independizarse. O sea, partido que nada que ver. 2018, ¿no? Ahora 2022. Qatar. Qatar, ¿usted ha visto el fútbol argentino? Ya todas las superligas, o sea, un trofeo de campeones, todas se juegan en Arabia Saudita. La Recopa de Italia se juega en Arabia Saudita. La Recopa de España se juega en Arabia Saudita. La Recopa de Inglaterra todavía no. Todavía no. Esa sí sigue todavía en Inglaterra porque es el torneo más. Pero Pero ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué se van para otras partes?
Porque les ofrecen plata para allá, porque son los derechos de transmisión, loco. O sea, si usted llena un estadio en Arabia Saudita y tras derecho le tiene que pagar los derechos a una televisora, a una... alguien que transmita, que tenga los derechos para que le dé toda esa señal a todo el mundo, weón. Porque todo el mundo quiere ver la final de la Copa del Rey o la final de la Superliga de España entre el Real Madrid y el Barcelona, o el Atlético y el Real Madrid, o el Atlético y el Barcelona. Ok. O sea, es un negocio redondo, porque es que lo que más gana es la transmisión. O sea, ¿cuántos comerciales usted puede meter en un evento deportivo, weón? Solo un bannercito de los que nos los ponemos también acá. No, Es ni mucha banner, plata. porque detrás cuando juega el partido está lo que delimita la cancha, que ahí hay más publicidad. Son banners. Sí. Puta, y son 90 minutos más los comerciales de la previa, el post. No, demasiado. Entonces estamos hablando netamente de que el negocio de la televisión es el que hoy por hoy está sobornando todos estos temas a nivel mundial. Y está declarado por el FIFA Gate. O sea, el FIFA Gate es un escándalo de cómo se estaba sobornando diferentes dirigentes en el fútbol a nivel mundial para que otorgaran ciertas sedes del mundial y ciertos contratos de televisión. Porque es que no solo es la sede del mundial, también estamos hablando de quién transmite y quién tiene los derechos de la televisión. O sea, aquí nomás en Colombia hablamos de que Caracol tiene el monopolio de la selección Colombia hace mucho tiempo, pero ya RCN se le metió a la disputa. Y el fútbol colombiano lo mismo. Hace mucho tiempo lo tiene Win Sports y ya más de uno quiere meterle mano a eso. Pues se supone que el contrato se acaba el otro año de El esos otro año derechos. tienen que decidir. Se supone que está interesado RTBC, dicen, y muchos dicen que no alcanza la plata. Disney Plus, Star, o sea, todas las grandes televisoras en el mundo están interesados en pautar. También se habla de que la Copa América Centenario, o sea, que se ganó Chile contra Argentina, que fue en Estados Unidos, también fue negociada por estos sobornos. O sea, todo lo que sea con referente al fútbol y el FIFA Gate habla de sobornos para adjudicar sedes de fútbol, para adjudicar contratos de televisión y todo esto alrededor del deporte más visto a nivel mundial. No sé, hijo de puta. Ahora, ahí vamos con el segundo escándalo que queremos relacionar hoy, y es el tema de las boletas. Hoy en día ya se están vendiendo las boletas para el Mundial del próximo año. Sí. O sea, usted para un partido de fase de grupos, usted en este momento puede comprar una boleta en aproximadamente $1,200. $1,200. Estamos hablando de un partido de fase de grupos en una tribuna X. O sea, no necesariamente el de Colombia, no necesariamente el de su país. Puede ser el de Cabo Verde, que creo que clasificó ahorita contra Bolivia, si es que llega a ganar el repechaje Bolivia. O sea, solo 1.300, y esa es la más barata. Hay de Creo que 3.000, estamos hay a de 4.000. como 5 palos por una Solo boleta por la boleta. de un partido de De fase. un partido de fase de grupos. Y que puede ser que no sea de su país. Por ejemplo, de Colombia tiene una gran demanda, güey. De Argentina ni se diga. Brasil, o sea, los que tienen, o sea, Colombia es porque tiene una gran afición. Sí, O sea, y por pues ejemplo, está en todo el mundo. Yo podría decir que en Sudamérica, después de Brasil y Argentina, Estaba Uruguay. Ah. pues Uruguay es a nivel futbolístico, pero es que no tiene tanta cantidad. No, obviamente, es que acá somos Mueve más 60 masas millones, por ejemplo, de de colombianos. Y todos muy 10 en el aficionados. 10 millones en el exterior y 55, 50 acá más o menos. Y todos los pagan. O sea, la gente Sí. aquí es aficionada. Pero obviamente un partido de Argentina, o sea, yo por ejemplo como hincha colombiano, a mí me encantaría ver un partido de Argentina. O de Brasil. O de Brasil. O el mismo Portugal, que ahorita va a jugar con Cristiano Ronaldo, güey. O sea, estamos hablando de países que sí o sí mueven la aguja. Y el otro negocio que se ha hecho, o por lo menos en Colombia, donde hay investigaciones serias, donde se han hecho sanciones, porque lastimosamente no se ha llevado a lo judicial, es el tema de un cartel de reventa de boletos. Y esto, en verdad, pues no fue algo que solo pasó recientemente con el señor Ramón Yesurún, con el señor Bedoya, sino que también había pasado antes con el señor Álvaro Fina, que ya vamos a detallar más adelante, pero si quieren vamos con algunos comentarios de la gente que dice sobre esto que estamos relatando el día de hoy. Pues Iván Javier Basto, en principio estuve muy escéptico los rumores del regalo del Mundial a Messi, pero día a día parece que fuera cierto, todo conecta con lo que estamos hablando de el FIFA Gate. También Daniel Convariza, y las casas de apuestas son las que ahora dominan el fútbol mundial en todas las categorías y series, pues nomás Colombia, ¿cómo se llama la copa? Copa Betplay. ¿Qué es Betplay? De Liga apuestas. Betplay. Exactamente. El tema de las apuestas también es una cosa de locos, ¿no? María Cristina,
a la FIFA no le interesa el origen de los dineros ni los pagos para conseguir sedes. La FIFA es como el sector financiero internacional de lavado de activos, nos pone acá también. Infantino es el marido de Messi, nos pone Alfonso Granados. Yo vi también un video de este man que es streamer, ¿cómo se llama? Speed, que lo invitaron a ver un partido y dice como, uff, aquí hay mucho. Tuvo a Gianni Infantino en su stream. No, y él fue a ver un partido también, creo que estaba con un jugador de Brasil, se me escapa el nombre en estos momentos, estaba en un estadio viendo el partido, estaba este señor Calvito que se me escapa el nombre, Gianni Infantino. Gianni Infantino y el brasileño dice como, uff, aquí como que hay mucho hincha de Messi y se ríe, pero pues Sí, con esta polémica de Argentina. Speed es como usted que le gusta el bicho, ¿no? No. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pero no, solo Omar Pérez. Lavadero de dólares son las casas de fútbol, es un pacto, el país que gana el mundial. Muchachos, buenos días, muy buenos días también a todas las personas que acaban de llegar. Estamos hablando de la mafia del fútbol y de lo internacional vamos a lo nacional con este tema de cartel de compra y venta y reventa más bien de boletas. Ahora, ¿usted sabe quién es Álvaro Fina Domínguez? No, señor. No tiene ni puta idea. Yo tampoco sabía quién era Álvaro Fina Domínguez. Álvaro Fina Domínguez es un personaje. ¿Finado Domínguez o Fina Domínguez? Fina. Fina. No, finado es que ya. Sí, por eso yo dije como, oye, bueno, será apellido. No. Álvaro Fina Domínguez. Yo creo que muchos de nuestros televidentes sí lo conocen. Nació en Buga en 1945. Es un empresario y exdirigente deportivo colombiano que presidió la Federación Colombiana de Fútbol desde 1996 hasta el 2002. ¿Qué fue lo que pasó con este personaje? Que tras la renuncia de Juan José Bellini, acusado de corrupción en la Federación Colombiana de Fútbol, Fina fue elegido en 1996 como candidato de la unidad entre mayor, el fútbol profesional, y la de fútbol, el fútbol aficionado. Es que aquí también hay que hacer una claridad porque vamos a tocar algunos personajes. En Colombia hay como tres grandes instituciones del fútbol colombiano. La de mayor. La Mafia Mayor, sí señor. El cartel de la Federación Colombiana de Fútbol. Que es el FCF. Y la de fútbol. La Federación Colombiana de Fútbol, ¿qué es? Netamente la selección. La selección, la tricolor. Esa es la que trae como a Peckerman y toda esta gente. Sí, es el fútbol masculino Colombia. El país Colombia ante el mundo. La I mayor, o la Mafia Mayor, como le decimos acá, es la división mayor del fútbol profesional colombiano. Es la que determina todo en la liga local. O sea, los 36 equipos que hoy día están. 36 equipos de la A y la B. Ok. Bueno, incluso o sea, no son los 36 equipos porque son menos, es porque algunos son de la I fútbol. Entonces, está la Federación Colombiana de Fútbol, la I mayor, que es el fútbol profesional colombiano, y la de fútbol. ¿Y esa ¿Qué es la de fútbol? Que es el fútbol aficionado. O sea, lo que sería la C, en parte, lo que se llama la mal llamada C. Que no existe. Sí, por eso, la mal llamada C. Ajá, y es el fútbol aficionado, el fútbol amateur. Ese fútbol que se juega en los torneos de barrio importantes, por ejemplo, en Bogotá, como el Olaya. La Liga Bogotá. La Liga Bogotá, la Liga Antioquia, todos esos. Ok, listo. De donde han salido pues muchas figuras. Entonces es una mafia tremenda esa mierda. Y donde su dirigente lleva más de 20 años en el poder, que se supone que es el hombre detrás del poder, el señor Álvaro González Alzate. Usted me mostró foticos del man. Álvaro González Alzate sí. es uno de los dirigentes más cuestionados que ha tenido el fútbol colombiano, pasando, o sea, su nombre en verdad se volvió muy viral cuando el señor Bolillo Gómez le pegó a una mujer en el pasado, en un bar, y que se volvió escándalo porque tras del hecho de esa mujer no era su esposa, sino era un amante. Pues el señor Álvaro González Alzate dijo que si el Bolillo Gómez le hubiera pegado a Piedad Córdoba, nadie hubiera hecho el escándalo que se hizo como si le hubieran pegado a esa señora. Ya recuerdo esa frase, sí, señor. Incluso hay un programa que era como un caso directo, donde, vea, el juez era el señor Néstor Morales, hoy director de Mañanas Blue. El acusado era el señor Álvaro González Alzate.
La abogada demandante en ese programa de televisión, porque era un programa de televisión, era la señora Cecilia López, exministra de Agricultura del gobierno Petro y exministra de Agricultura en otros Que gobiernos. hoy está de embajadora, ¿no es? Y uno de los testigos claves, una de las personas que también lleva esa denuncia, es el señor Alejandro Pino Calat, hoy director de Publimetro y uno de los, en mi concepto, mejores periodistas deportivos que tiene el país hoy por hoy. Pero hay que decirlo que el señor Alejandro Pino Calat no es el único que se le ha hecho frente al señor Álvaro González Alzate. Hay un señor gordo que hoy está retirado, hincha del América de Cali, que hizo un programa legendario llamado El Pulso del Fútbol, que se llama Iván Mejía Álvarez, El de Bigotico. de Bigotico, que ese sí es que se la montó Álvaro González Alzate como ninguno. O sea, muchas veces nos hacían la reflexión aquí Julián Martínez de que muchos de los periodistas deportivos se dedican a los adjetivos de cómo se juega, de si un equipo hizo los cambios correctos, de si es el técnico predilecto para ese esquema de fútbol, pero esos siguen siendo periodistas. Muchos no se acercan a la corrupción y lo que hay en sí en el fútbol colombiano. O sea, podemos decir más bien como periodistas de investigación en los deportes. Pues es que más de investigación es que usted puede que no tenga una investigación, pero si usted ve algo corrupto, usted lo denuncia, pero aquí se quedan callados y se quedan netamente en el fútbol. O sea, aquí han hecho un caso omiso, se han puesto la mordaza hacia los directivos. Pero también la gente dirá, pero bueno, ¿eso por qué también sucede? O aquí siendo abogado del diablo, porque los mismos medios de comunicación son los mismos dueños de los equipos de fútbol. Y esos mismos dueños de comunicación también a veces son dueños de partidos, pero políticos, y se mezcla con el fútbol. O pertenecen a los partidos. Ajá. No, marica, qué mafia. O sea, estamos hablando que la W Radio y Caracol Radio, el grupo Prisa o Amber Capital, que es el gran monstruo detrás, son los mismos dueños de Millonarios. La organización Ardila Lule, dueños de Postobón, dueños de RCN y dueños de toda esa empresa Son dueños de de Nacional. telecomunicaciones, son los dueños de Nacional. Y así sucesivamente. Caterpillar, muchos de los socios de Caterpillar son los dueños de Santa Fe, de este señor, el América, son este señor Tulio Gómez, que hoy le están haciendo pues una protesta, son los mismos dueños de Super Inter y todos esos supermercados grandes. También hablamos del Medellín, que era familiar, o bueno, es creo que concuñado del señor Tulio Gómez, quien también tiene unas empresas como Surtimax y demás. O sea, todos son grandes empresas alrededor de la comunicación también. Y pues obviamente supermercados y demás. Está el Junior, los dueños son los Char, que Olímpica. tienen Olímpica, Serfinanza y la emisora más escuchada hoy por hoy, que es Olímpica Estéreo. Y claro, y la super red comercial olímpica. Ahora, una de las empresas también más, Tecnoglass. O sea, estamos hablando de que el fútbol está interconectado con todo. Por eso es que el que dio la noticia de la renovación de Falcao García no fue la dirigencia de Millonarios, fue Julio Sánchez Cristo, porque Julio Sánchez Cristo trabaja en la W Radio. No, y para anticiparle a la gente una investigación que se viene haciendo el tercer canal sobre el fútbol, también está metido las IPS, el sistema de salud, prestadoras del sistema de salud y EPS. Más adelante vamos a comentar algo de eso. Bueno, Ahí, entonces, poquitico. ya teniendo ese contexto claro, nos devolvemos al año 96, cuando llega el señor Álvaro Fina Domínguez a la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Qué fue lo que pasó? Que este personaje recibió al menos 10.000 boletas para el Mundial de ese año, el 98, del Mundial de Francia 98 y la Copa América de 2001. Se le acusó de violar estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol, adjudicar contratos irregulares y permitir desvío de recursos, generando un enredo que afectó la imagen del fútbol colombiano. ¿Qué pasó netamente en el Mundial de Francia 98? Colombia recibió cerca de 10.000 boletas para el Mundial, valoradas en millones de dólares, y se perdieron o refundieron al menos 221 entradas, de lo que se puede establecer, ¿no? Que no llegaron a beneficiarios como jugadores, familias o invitados. Fina fue señalado como responsable directo por no rendir cuentas claras y posible desvío de una reventa o uso personal. Muchos dirigentes y muchas personas de la época dijeron que vieron al mismo Fina, al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en la entrada de los estadios del 98, revendiendo las boletas él mismo a la entrada del estadio.
Él mismo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, a la entrada del O estadio. sea, como cuando uno va al camping que dice, vendo, compro boleta, vendo, y que es una persona de bajos recursos casi siempre. No, este man era como si Ramón Yesurún estuviera hoy en el estadio del Campín revendiendo las boletas. Uy, no sé, hijo de madre. Entonces, ¿qué pasó? En diciembre del 98, el escándalo estalla en la prensa, como siempre, porque eso no estalla ni en la Fiscalía, ni en la Superintendencia de Industria y Comercio, sino estalla es en los medios de comunicación y en la Asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol. FINA ofrece su renuncia, pero la Asamblea la rechaza temporalmente para evitar más inestabilidad. Empiezan las investigaciones del entonces Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, que no sirve para un carajo, y el Tribunal Deportivo inician procesos por malversación y falta de transparencia. Las consecuencias, aunque no hubo cargos penales, el caso erosionó su credibilidad y se vinculó a presiones de la FIFA por una mejor gobernanza. Luego, ¿qué pasó? La Copa América del 2001. ¿Qué pasó con la Copa América del 2001? ¿Esa es la de aquí que se jugó en Colombia? ¿Que no llegaron varios países? Que se jugó en Colombia y que se la ganó Colombia. Sí, sí, sí. O sea, incluso eso fue en los primeros hechos que nunca se ha visto, en el cual Iván Ramiro Córdoba, si no estoy mal, levanta la copa y el siguiente después que la levantó fue el señor Andrés Cepeda. Andrés Cepeda no, me estoy confundiendo. Andrés Pastrana. Yo sí iba a decir el cantante. El presidente de la República fue el segundo en alzar la copa en esa 2001, donde no vino Argentina y donde Brasil mandó un equipo sub-17 y que Colombia obtuvo su único título a nivel mayores. Bueno, porque es que el otro título que tenemos es un suramericano que fue ¿Contra con quién fue Rodallega, esa? Falcao y ¿Contra quién fue esa? México. Que decían que Colombia salvó el fútbol latinoamericano, por eso mismo. Porque ellos también están con México, estás con la CONCACAF. Exacto. México también es otra mafia aparte, ¿no? Entonces, FINA adjudicó contratos de comercialización, boletería y mercadeo sin seguir los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol, violando los procedimientos de licitación y aprobación del Comité Ejecutivo. Se estimó un manejo indebido de fondos por al menos 500 millones de pesos equivalentes a la época. Son sospechosas de soborno y favoritismos a empresas cercanas. ¿Qué pasó? 2001, durante la organización, pese al éxito deportivo de salir campeón, surgen denuncias de sobrecostos y contratos a dedo. Noviembre de 2001, el Tribunal Deportivo de la Federación Colombiana abre investigación formal y en julio de 2002 Coldeportes lo declara culpable y lo multa, porque aquí estamos hablando solo de multas, no estamos hablando de condenas, que pues no se ha podido establecer con cuánto lo multaron, pero sí le aplicaron una sanción económica al señor Fina. Y en agosto de 2002 la Corte Constitucional respalda el debido proceso en su contra, rechazando su tutela por violación de derecho a la defensa. Las consecuencias: una multa por Coldeportes y el Tribunal Deportivo, y el Consejo de Estado resuelve un conflicto de competencias confirmando que las sanciones son legítimas y no violan el non bis idem, o sea, no castiga dos veces por el mismo derecho a las entidades distintas. O sea, el fútbol en parte de Colombia se maneja como la justicia en Estados Unidos. Si usted tiene plata, hágale, papi, todo bien. No, ¿qué es lo que pasa? O sea, es que estamos hablando de un tema de boletería que es algo que le compete a la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio no es un juez. Solo es sanciona. Una entidad administrativa. Sí, Entonces, ella sanciones sanciona. administrativas, sí. Por ejemplo, otro tema que vamos a detallar más adelante, hace poco la SIC, por primera vez en la historia, y aquí nos dirán, estos mamertos ya empezaron, hay que decirlo, por primera vez en la historia, un gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, le metió mano al fútbol. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Ronsinski, a la cual le hemos pedido una entrevista y no se ha podido dar, hay que decirlo, o sea, la estamos esperando para que podamos hablar un poco más de estos detalles. Hace una semana le puso una sanción de 8.000 millones de pesos a la DIMAYOR y a 5 equipos por haber hecho un cartel de jugadores de fútbol. ¿Qué es un cartel de jugadores de fútbol? Viejo Pepe, vamos a hablar de uno de los implicados, Patriotas creo que es y Equidad. Usted tiene un jugador con el cual usted tuvo problemas contractuales. O sea, plata, o que el man se quiso ir, o que usted lo quiso echar y vivió un contrato, tocaba pagar una plata y usted no se la quiso pagar. Las y él cláusulas demandó y y toda demás. esa mierda, sí. Entonces usted me llama a mí, yo soy el presidente de otro club, y usted me dice, marica, no contrata a este man. Este man me hizo la jugada y yo lo voy a castigar y lo voy a joder de que no vuelva a jugar aquí en Colombia. O sea, Lo veto, literal. Así sea el mejor jugador del mundo, Así pero sea el mejor y jugador llamo a del otro mundo. equipo, oiga, Y que llamo y le digo, no, y más que sea el mejor jugador, es que No, si yo tuve una más en relación la con él, suposición. yo me encargo de que ese man no vuelva a jugar. Y como usted y yo somos amigos, O sea, le dañan la yo le carrera ayudo. así. Ajá. Y eso lo demostró la SIC
y la DIMAYOR fue partícipe de eso y por eso lo sancionaron con 8.000 millones. Lo que le digo, la SIC no es juez. Pero espere, o sea, ¿y por qué solo 5 equipos? Porque se determinó que solo esos 5 equipos habían incurrido esas prácticas. Pero ahí hay una vaina que dice el señor Alejandro Pino, y es que habían 5 equipos que hicieron esas prácticas, pero los demás 32 lo sabían. Porque hay correos donde el mismo presidente de la Equidad, que hoy es presidente de la DIMAYOR, hablaba de que no usen en sus comunicaciones el tema de vetos, de carteles y demás, porque nos puede joder, y espero que este correo sea netamente privado, y obviamente se expuso a todo el mundo. O sea, estamos hablando de que también la cosa con la SIC es que, ¿por qué sanciona a 5 cuando los otros 32 sabían del tema? Pudieron ser partícipes. O sea, solo con no denunciarlo los hace partícipes. La omisión. La omisión, sí, señor. Bueno, entonces, pasó lo de FINA, ¿no? Sí. Sanciones, 2001, 2002, pero sí. sanciones, pero muy leves, normal. Luego, después de que se va FINA, llega el señor Bedoya, el del bigotico. El zar del fútbol, por decirlo así. El del fútbol colombiano. Sí, sí, sí. Pero el zar verdadero yo creo que es Álvaro González Alzate. O sea, Álvaro González Alzate estuvo con FINA, estuvo con Bedoya y ahora está con Yesurún. Ah, bueno, el poder detrás del poder, sí. El poder detrás del poder. Entonces sale FINA y llega Bedoya. ¿Qué pasa con Bedoya? FIFA Gate. O sea, tenemos algo tan chiquitico como vender boletas. Chiquitico, Revender no, boletas. No, o sea, loco. es que digo, o sea, a lo que me refiero con chiquitico es que el man tuvo que estar al frente del estadio revendiendo las boletas. O sea, no había como un mecanismo así súper organizado. No, sí, lo que pasa es que, o sea, lo ponemos así porque lo hizo una vez, pero estamos hablando que la federación es la que saca esas boletas, loco. O sea, la federación revendió sus propias boletas. O sea, eso es muy grave. Ah, listo, Eso es listo, muy- ya y lo estamos entiendo. hablando de un mundial. No estamos hablando del concierto de los cantores del Chipuco, loco. Estamos hablando de un mundial. Que la misma Federación Colombiana de Fútbol venda unas boletas, revenda unas boletas, ¿le parece chiquito? No, o sea, es que después pasará a FIFA Gate. Lo que pasa es que suena Gonorrea. chiquito el tema de que el man ya estaba en la puerta, pero o sea, no es porque lo haya tenido, o sea, el man estaba allá, pero vendiéndola también con otra gente, pero estamos Sí, sí, hablando sí, de sí, que sí, lo entiendo, él lo mismo entiendo. generó esas boletas. ¿no? Entonces tenemos reventa en un principio, sobornos para las sedes de mundiales. Bueno, y eso sin hablar del narcotráfico, ¿no? Que hubo incluso un campeonato que se tuvo que suspender en Colombia porque mataron a un árbitro. También hablamos de cómo le estaban metiendo plata a los 3 equipos más grandes del país, que por eso lo son, hay que decirlo las cosas como son, sin mordaza. Millonarios, Nacional y América compraban en los 80 los mejores jugadores del mundo no, o al menos del continente, y se disputaban el torneo colombiano, y habían ciertas pues rivalidades regionales entre los carteles que también llevaban a que pues se viviera cierta tensión en el fútbol. No se pudo demostrar que habían comprado árbitros y demás, pero sí se compraron muchos jugadores. O sea, ¿cómo era la magnitud que en algún momento se llegó a pensar y se llegó a hablar de que Maradona podía llegar a la América de Cali? Y ahí estamos hablando del cartel de Cali Pablo Escobar y Gacha. y Gonzalo Rodríguez Gacha. Incluso Iván Mejía, en una entrevista que publicó hace poco, que hablaba que él fue una promoción arriba de la Uribe en un colegio en Medellín, y que Uribe supuestamente porque no le dieron el discurso de bachillerato de su promoción, casi incendia el colegio. Él hablaba de cómo González Gacha un día prácticamente lo secuestró porque estaba denunciando cosas contra ¿A Iván? Millonarios. A Iván Mejía Álvarez. Hijo de puta. Una cosa de locos. También estamos hablando de que, por ejemplo, a Ruggeri, un legendario defensa argentino, un día que fue a jugar con River, en la final River América de la Libertadores, Que se perdió. que perdió América a través del señor, ¿cómo se llama este jugador? Otro que fue el América legendario y que también fue entrenador de Santa Fe. Bueno, a través de este jugador, Ruggeri se encontró con los Rodríguez Orejuela y tuvieron ahí una cena, y el man totalmente cagado, pero pues obviamente tenía que recibirla porque estamos hablando. Reneguita también pagó cárcel por haber mediado un secuestro en la época del cartel de Medellín, Que también jugó con el cartel de Medellín, supuestamente. en la cárcel, o sea, que él fue supuestamente que varios jugadores de Nacional fueron a la cárcel, la catedral, a jugar con ellos varios picaditos. O sea, a Macaco, un líder paramilitar, se supone que era el dueño Del Pereira. Estamos hablando que Jorge 40 era el dueño de la Alianza Petrolera. Estamos hablando de Eduardo Méndez, defensor de narcos que estuvo preso en Estados Unidos, hoy señalado también de vínculos con la Junta del Narcotráfico, actual presidente de Santa Fe. Un presidente de Tigres que fue asesinado saliendo de la Casa Roja. Casa Roja, de la Casa Albirroja, de la sede de Independiente Santa Fe aquí en Bogotá. O sea, del señor Perafán,
que era el dueño de Santa Fe y que lavaba dinero el cartel de Cali en los años 80 y 90 con Independiente Santa Fe, de muchos jugadores que llegaron a la América Nacional y a Millonarios, estrellas mundiales. La oficina con Envigado. La oficina con Envigado, que también en la lista Clinton, o sea, estamos hablando de que presuntamente dineros de la transacción de James Rodríguez al Real Madrid pudieron llegar a los siguientes jefes de la oficina después del señor Gustavo Peggy. O sea, estamos hablando de una mafia. Y eso que solo estamos absoluta. ahí haciendo pinceladas. Exacto. Ahora, lo que le digo, con el señor Fina, cartel de reventa, ¿no? En Francia 98. Sisa. Luego llega el señor Bedoya. El señor Bedoya, FIFA Gate. Sí. Ya insostenible llega el señor Ramón Yesurún. Ramón Yesurún. ¿Quién es Ramón Yesurún y por qué llega ahí? Porque es que realmente el poder es Álvaro González Alzate. Ramón Yesurún es muy afín al clan Char. Costeño. Y Pero la es que el azar. señorita Margarita Cabello. O sea, no es gratis, que obviamente igual históricamente lo ha sido, pero no es gratis porque antes habían amistosos que se jugaban en territorio nacional, en el Campín, en el Atanasio, en el Pascual, pero no es gratis. Desde hace muchos años la selección solo juega exclusivamente en el Metropolitano de Barranquilla. O sea, estamos hablando de que la selección también, las personas que van a ver la selección se han visto politizadas. Y hemos visto, por ejemplo, el Fuera Petro comúnmente. Vea, usted hace el Fuera Petro en el Pascual Guerrero, en el Atanasio Girardot, en el Nemesio Camacho el Campín, en un partido de liga, y a usted lo putean. Lo callan, sí. Usted lo saca. Hasta el fuera Uribe, porque también lo hicieron en un momento, sí. O sea, ese es más permisivo. O sea, por ejemplo, cuando fue lo del paro nacional, en varios estadios se notó, pero lo fuera Petrizo, no sé por qué, porque aquí está jugando es con el equipo de cada uno. En cambio, con la selección se ha vuelto todo es... No, y hay que decirlo, O sea, o sea, como- la gente que tiene plata puede ir a viajar a Barranquilla y ver un partido Y de a la selección. comprar las boletas. Sí, es que ahorita sí, sí. es muy difícil comprar las boletas. Uno por eso solo ve No, famosos. y se o agotan invitados. re rápido, o sea, eso Sí. es otra vaina. O sea, realmente el poder adquisitivo para ir a ver a la selección Colombia en Barranquilla se ha vuelto que sea la élite de los Char. O sea, eso no lo podemos desconocer. Los Char controlan el público que va a ir a ver el partido de la selección Colombia, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Daniel Quintero, obviamente, digamos, a mí me pareció, o sea, duro, porque, o sea, meter un trapo que dijera Fuerza Petro y que la gente dijera eso, complicado en un estadio donde netamente todo lo manejan los Char Sí, sí, es cierto. y donde Barranquilla tiene una prelación. Entonces, llega este señor Ramón Yesurún. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en el periodo 2015-2017, durante las fases eliminatorias, según la SIC, la Federación Colombiana de Fútbol favoreció irregularmente la adjudicación a Ticket Shop, una terrible tiquetera que hay en Colombia. Pese a que no presentó la mejor oferta económica, se compartió información privilegiada con competidores para limitar la competencia y ganarse esa O licitación. sea, asastre. O sea, esto es para Exacto. ti, yo lo hago para ti porque eres tú con yo. Exacto. Este es uno de los mayores escándalos de corrupción en el fútbol colombiano, centrado en la desviación y reventa ilegal de entradas para los partidos de la Selección Colombia como local en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Jugados principalmente en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, la Superintendencia de Industria y Comercio investigó y sancionó a la Federación Colombiana de Fútbol, empresas de ticketing y directivos por formar un acuerdo anticompetitivo que generó utilidades ilícitas estimadas en más de 13.000 millones de pesos. El esquema afectó a hinchas, jugadores y familias, dejando boletas agotadas en taquilla mientras se revendían a precios de 350% superior al valor original. Uf, Dios mío, si estamos hablando de una boletica, ¿qué? ¿Cuánto costará ir a ver a Colombia? 300, 400, y eso que en una mala zona. O sea, y que valía esté... palo Kini. Hijo de puta. Y estamos hablando de 2018, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y todavía sigue siendo plata ahorita. Hablamos de que se desviaron al menos 42.221 boletas. 42.000. Un estadio, el estadio completo. Sí, el estadio completo. 8.700 millones de pesos entregadas a un grupo de revendedores. O sea, casi 1 billón. ¿Qué fue lo que pasó? La empresa que estaba vendiendo las boletas era Ticket Shop. Sí. Malísima, lo que les digo. Uy, las experiencias con Santa Fe han sido, pero Eso malísimas. era, ese es un loguito como azul con amarillo, ¿no era? No, creo que sí es amarillo, pero no es azul. El azul con amarillo es tu boleta. Ah, listo, entonces lo confundo por eso. La federación se inventó una tiquetería paralela.
O sea, estaba Ticket Shop, el Ticket Shop se acabaron las boletas y mágicamente todas las boletas aparecieron en una tiquetera que se llama Ticket Ya. Es Y ahí también era donde se vendían todas las boletas revendidas. Las entradas se vendieron en el mercado secundario a precios exorbitantes, generando ingresos de al menos 21.800 millones de pesos. Esto incluyó boletas reservadas para jugadores, familiares e invitados, que fueron vendidas por la misma Federación Colombiana de Fútbol. Los hinchas pagaron sobreprecios y se afectó la accesibilidad al fútbol, y la SIC describió esto como un cartel empresarial que violó las normas de libre competencia. Estamos hablando de un cartel de reventa de boletería hecho por la misma Federación Colombiana de Fútbol, encabezada por Yesurún. por Ramón Yesurún. Entonces, los principales implicados: Ramón Yesurún Franco, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desde el 2015. Participó en el favorecimiento de contrato a Ticket Shop y sostuvo reuniones con representantes de Ticket Ya, no adjudicatarios, demostrando conocimiento pleno del desvío. Como miembro del comité ejecutivo, omitió acciones para prevenir la reventa masiva, pese a evidencias como chats y correos. Y aquí va, pues, ¿qué pasó con eso? Sanciones, porque la SIC solo pueden sancionar. O sea, solo pidió plática. Multa personal de 304 millones de pesos ¿Solo 304 a millones? Ramón Yesurún, y la Federación Colombiana de Fútbol pagó 16 millones de pesos. Perdió las demandas contra la SIC en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ratificó su rol como la cabeza del cartel. O sea, estamos diciendo que se ganaron casi 1 billón de pesos y prácticamente ni 100.000 millones de ¿Cuánto pesos. es un billón? ¿1.000 millones? 1.000 millones. No, fueron 16 billones, pa. ¿Están hablando solo 16 millones? 16.000 millones. No, yo estoy hablando de lo que en general se habían ganado, porque usted me habló de casi 800.000 millones de pesos, redondémoslo a 1 billón prácticamente, con el tema de las no, 42.000 se boletas. ganaron como 21.800 millones. 21.800 millones de pesos, perdón. No, igual les quedó bastante No, plata. eso es mucha plata, loco, eso es mucha plata. O sea, aquí la gente se pelea por un salario mínimo y que no alcanzan por carajo. Imagínense estos manes, weón. Y sabiendo que les No, pagan todo. y sanciones, o sea, chiquiticas. La FIFA inició una investigación, guiño, guiño, por posible violación ética. No avanzó en mayores sanciones. En 2024-2025 persisten denuncias de reventas similares en eventos como la Copa América, el Mundial Sub-20 femenino, aunque sin nuevas sanciones penales. Álvaro González Alzate, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol y presidente de la división aficionada de fútbol. Integrante del grupo que recibió ofertas licitatorias, permitió el suministro de información privilegiada a Ticket Ya y favoreció a Ticket Shop para ofertas inferiores. Conocía el desvío y no ejerció control, participando en decisiones clave. Tuvo una sanción personal de 45 millones de pesos. Y fue ratificado como facilitador del cartel para el Tribunal Superior de O Cundinamarca. sea, tuvo que pagar lo que vale un lote. Ajá, Un lotecito o sea, chiquito. que son para ellos 45 palos. millones de pesos. Nada. Otros implicados: Luis Bedoya, que ya estaba investigado por el FIFA Gate, multa de 304 millones y rol en la adjudicación inicial de Ticket Shop. Empresas: Ticket Shop recibió una multa de 1.500 millones de pesos. Absolutamente nada. Y Ticket Ya con 1.836 millones por la colaboración en este desvío. Y 17 personas naturales adicionales, incluido Elkin Arce, Claudio Cogollo y representantes como Elien Yamjure de Ticket Ya, con multas variables. O sea, estamos hablando de que ya la Federación Colombiana de Fútbol ha tenido 2 carteles de reventa de boletería a cargo de su principal presidente de la federación, el señor Fina, y el señor Ramón Yesurún. ¿Cómo la ve, viejo Pepe? No, pues asqueroso. Y eso que solo estamos hablando de la selección en parte, ¿no? Porque toca entonces después empezar a desmenuzar esos 36 equipos entre la A y la B, a ver cómo es el miércolero, porque esa es otra historia. Total, y el tema de las apuestas, o sea... Y los vetos, que eso es muy piros, cagarle la vida a alguien. Porque es que, pille, para que usted entre también en el mundo del fútbol, por ejemplo, dentro del mundo aficionado, y que después lo quieran ver los grandes equipos para usted entrar en las menores, tiene que pagarle plata, en parte a la que sería esa gente que lo ficha, los cazadores de talentos. Usted tiene que pagar por ahí unos 15, 12 millones de pesos. Los reclutadores. Los reclutadores, paga ahí. Usted entra después a las menores. ¿Quiere llegar a la titular? Tiene que poner plata. Tiene que pagarle una mensualidad a lo que serían los directivos y también al director técnico. Usted quiere entonces llegar a la selección Colombia, también tiene que poner plata. Y si usted quiere pues entrar a un equipo en Europa, tiene que tener ciertos requisitos de haber jugado ciertos partidos en la selección. ¿Y eso con qué se hace? Con plata. O sea, una mafia tremenda. Y además de esto,
de la reventa y todo eso, no, o sea, es una mafia o sea, esto está más organizado que, por ejemplo, lo que sería la Comisión Tercera y Cuarta del Congreso de la República para los créditos interparlamentarios y toda esa mierda, que es para que el Estado se pueda endeudar. No, eso está Ahora, tremendo. a nivel mediático, ¿usted cuándo ha visto que se metan con el fútbol? O sea, En el 2016 la única noticia que yo recuerdo es que dijeron que había plata del narcotráfico en Santa Fe y ya pasó ahí. Pero suave. Muy suave. O sea, 2 minuticos por O sea, ahí duró tenía la que noticia. decirla, pero suave, sí. Sí, sí, o sea, lo digo, pero ahí, y después hablamos de cultura. O metemos. Y casi siempre estrellas. es como tal jugador se vendió, no hizo este pase, o sea, se quedan en los protagonistas del juego, que eso es otra cosa. El fútbol colombiano lleva más de 70 años siendo profesional, porque Desde lleva más de años de creación. 1948. Bogotazo. Sí, fue el primer campeón. Más O sea, o menos sí. partiendo de ahí, en 1948 ocurrió el Bogotazo y la mayoría que tuvieron para contener eso fue crear el fútbol profesional colombiano. Alfonso Senior pues dijo, yo tengo la liga, yo tengo mi equipo que es Millonarios y yo tengo otros equipos asociados como Santa Fe, Cali, Nacional, Once Caldas, Medellín, América, Cali, que podemos conformar una liga y de pronto desviar la atención en esta violencia que estamos llevando. Una liga pirata. ¿Por qué pirata? Porque después de una huelga que hubo en Argentina, también por tema de pagos de jugadores y todo, todos esos jugadores llegan acá y es la época del Dorado. O sea, es por eso que aquí vemos que llega un tal Di Stéfano, llega un tal Pedernera, ¿Cómo se llama el que era el supuesto Pelé que jugó en Santa Fe? el Pelé Blanco, uy, no me acuerdo en este momento cómo se Pero llama. bueno, un jugadorazo. Sí, o sea, cosa de todos locos. estos jugadores. ¿Es por eso que tenemos tan buen fútbol en esa época? ¿Por Exacto. una huelga? Por una huelga en Argentina que llegan acá y por eso se dice que esa liga primero fue pirata. Y se crea producto de desviar la atención que tenía el Bogotazo. El pan y circo. O sea, el pan y circo literal. Todo inicia de esa manera. Hablamos también de apuestas deportivas, donde tenemos ahí algunos documentos que vamos a revelarles en otra oportunidad, donde están investigando ese partido de hace unos años entre Llaneros y Unión Magdalena, donde literal los de Llaneros se quedan quietos y dejan hacerse el gol para ¿Que Hacienda Unión? que ascienda la Unión. Una Unión que tiene un presidente, bueno, un dueño, que es el señor Dávila, que hoy paga casa por cárcel por haber asesinado a una persona y que también pues, es uno de los personajes que dicen más peligrosos en todo el departamento del Magdalena. Ish. O sea, estamos hablando de un presidente del Deportivo Cali que hace poco fue condenado por homicidio y que sigue siendo el presidente del Deportivo Cali en una crisis también económica sin fundamento. O sea, todo mal en el fútbol colombiano. No, lo que usted habla también de Santa Fe con la nueva Junta del Narcotráfico. Millonarios que con esta Capital que tienen a la gente es netamente para sacarles plata. Bueno, esto de todo tipo. Pero aquí vamos a otro aspecto. Y es que cuando usted juega en un deporte como en el fútbol, hay un deporte que se volvió muy popular últimamente que se llama el Ultimate. No sé si lo ha jugado o lo ha visto. El de frisbee. El de que es con un disco. Sí, que se juega estilo rugby. Bueno, ni rugby, fútbol americano. No. ¿Tampoco? ¿No es No. con yardas en parte? No. Bueno, no lo he jugado entonces, solo Sí. sé que existe. Ya. Sí, no. El Ultimate es con un disco, pero no hay contacto. Entonces, por eso hay una diferencia con el tema. Entonces, usted recibe el disco y lo Ah, no, cubre pero otra a lo que me persona refiero y no con- se puede mover con el disco, sino tiene que ir lanzándolo. A lo que me refiero es que usted hace el punto llegando hasta el final del Sí, recorrido. pero sí. pues, es lo Es la único única, que tiene la única parecido, sí. similitud. Sí, sí, sí. El caso es que, ¿qué es lo que pasa? Que en ese deporte no hay árbitro. Bien. No hay árbitro. Los mismos jugadores son los que deciden si una jugada es validada, si sí fue lo que pasó o no. O sea, por ejemplo, usted y yo, entonces, usted coge el disco y yo le digo, no, tuviste unos pasos. Y ahí discutimos y entre los dos llegamos a un acuerdo y decimos si usted dio unos pasos de más o no, No, re o si democrático. sí fue punto o no. En el fútbol, también por ser un deporte de contacto y en la mayoría de otros deportes, sí hay un juez. Y aquí los jueces en Colombia han sido determinantes. Primero, porque se han dicho que hay jueces que han vendido partidos. Cuando se suspendió, la única vez que se suspendió un torneo en el fútbol colombiano fue por el asesinato de un juez. Que creo que fue un partido Medellín-América, donde dijeron, no, esto es insostenible, vamos a suspender el campeonato y ese año no hubo campeón. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay una comisión arbitral. ¿Cuál es la comisión arbitral? Son las personas que dicen,
Felipe Martínez, alias el viejo Pepe, va a ir a pitar tal partido. Julián Lampreda va a ir a pitar tal partido. O en un cartel, este diputado no me pita más. Este malparido no me pita más. Este piro lo vamos a mandar para que haga el curso de FIFA. Porque no todos los árbitros son FIFA. O sea, los árbitros que ustedes vean en los partidos de fútbol colombiano que tengan el parche FIFA es porque son ratificados por la FIFA, o sea, en verdad son licenciados por la FIFA. El resto son licenciados por la Federación Colombiana de Fútbol o por la Federación Colombiana de Arbitraje. Ok. Y esa comisión de árbitros ha sido encabezada por políticos. Tras del hecho. Por políticos. Estaba este señor Jorge Enrique Vélez, que fue congresista de Cambio Radical, Presidente, cambio radical. creo que fue presidente de Cambio Radical, que fue presidente de Ley Mayor y también fue presidente de esa comisión arbitral. ¿Y cambio radical es Char? Claro, sí, señor. Pero ¿a qué vamos con esto? Y es que estos personajes que son políticos le han dejado todo el tema de las designaciones arbitrales o de quién pita o quién no, o de quiénes son los mejores árbitros a dos personajes. Uno, Óscar Julián Ruiz, Esos Julianes sí son la cagada. árbitro creo que legendario de Colombia, ha pitado finales de Libertadores, ha pitado mundiales, ha pitado Copa América, ha pitado finales de fútbol colombiano, muy reconocido, y el señor Imer Machado, Y ese era el que decía que le vendía los partidos a Nacional. también árbitro FIFA, árbitro de mundiales, árbitro de Copas Américas, de Libertadores y demás. ¿Qué es lo que sucede? Que estas dos figuras prominentes del arbitraje del fútbol colombiano, que han sido directores de la Comisión Técnica Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, y ese es Machado, y Óscar Julián Ruiz, instructor arbitral de la FIFA, le surgieron varios señalamientos, varias demandas en 2019 por temas de acoso sexual. Estas acusaciones involucran acoso sexual y laboral con presuntos abusos que se remontan a pretemporadas y entrenamientos entre 2009 y 2016. El caso de gran visibilidad internacional. O sea, 7 años de acoso y todo eso. Sí, Ush. incluso más. O sea, ahí fue cuando No, salieron o sea, simplemente lo que usted está mencionando ahí son denuncias. 7 años. Pero gracias a declaraciones en medios como la W Radio, The Guardian y Noticias RCN, que han involucrado investigaciones de la Fiscalía Colombiana y el Comité de Ética de la FIFA, y vamos a ver algunos pues, de estos detalles. Hay un árbitro que se llama Harold Perilla, que es el que más ha insistido con este tema y el que más los ha denunciado. Incluso, lo último que pudimos establecer, o bueno, que usted pudo establecer, es que él le pidió a la Fiscalía aproximadamente en 2021, 2022, Más o menos 2022, sí. 2022, que reabrieran el caso, que rearchivaran el caso, porque con ese caso no pasó absolutamente nada. Este Harold Perilla, exárbitro FIFA, que se retiró en 2018, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Machado y Ruiz por acoso sexual y laboral. Perilla alegó que ambos usaban su influencia en la comisión arbitral para presionar a colegas más jóvenes, ofreciéndoles ascensos como designaciones en partidos de primera división o escarapelas FIFA a cambio de favores sexuales. Otros árbitros como Carlos Chávez y Julián Mejía respaldaron estas afirmaciones en entrevistas en distintos medios de comunicación, describiendo un patrón de conducta en el que se rechazó las insinuaciones que llevan a marginación profesional. O sea, en ¿Cómo era pocas esto? palabras, ¿Cómo usted era esto eso? no se dejaba hacer cosas o no me hacía cosas y no me pitaba. Y usted no me pitaba. Y O usted se dejaba hacer cosas y me dejaba hacer cosas y usted tenía los partidos más importantes. Por o sea, ejemplo, partidos más importantes quiere decir más plata. hoy, sí, claro, más plata y más reconocimiento. Ih, Dios mío. O sea, por ejemplo, si usted pita una final del fútbol colombiano, es muy probable que usted pueda pitar una final de la Copa Libertadores. Por ejemplo, Wilmar Roldán, que hoy por hoy es el árbitro más flamante del fútbol colombiano, ha pitado muchas finales de la Copa Libertadores, muchas finales de Copa América. Primero, porque los equipos colombianos no han llegado, porque hay una regla de que usted no puede pitarle a un equipo de su Nacionalidad. propio país. Sí, sí, sí. Y segundo, porque pues es uno de los mayores recomendados. También su trabajo, hay que decirlo. A mí me parece el mejor árbitro hoy por hoy en Colombia. Muy discutido, pero a mí me parece que es el que da más garantías. El más que a veces imparcial, es muy entre comillas. prepotente, que a veces es lámpara, como se dice con los jugadores. Lo sé, pero a mí me parece que sí, hace bien su trabajo. Pero, por ejemplo, Harold Perilla dice que hubo muchas veces que Wilmar Roldán fue a la casa de Óscar Julián Ruiz y Imer Machado a recibir instrucción, y que eso también da cuenta de la importancia que tuvo en los últimos años o con ellos en el fútbol colombiano. No, qué mierda. Entonces,
En agosto de 2020 el caso fue archivado por falta de pruebas contundentes, ya que Perilla no se presentó a testificar ni aportó elementos adicionales en ese momento según la fiscalía, porque no los hemos conocido que sí los presentó. Sin embargo, en marzo de 2022 los abogados de Perilla enviaron una solicitud detallada con nuevas evidencias, testimonios, chats y testigos para reabrir el proceso. El Comité de Ética de la FIFA confirmó en mayo de 2022 que investiga a Ruiz, instructor arbitral, y Machado, jefe de árbitros del FPC, de la Federación Colombiana de Fútbol, por abuso y acoso sexual. Un portavoz de la FIFA indicó que el proceso es confidencial, pero se basa en la solicitud de Perilla. Hasta noviembre de 2025 no hay resolución pública, aunque el caso sigue activo, según menciones recientes en redes y medios. ¿Qué es lo que dicen los acusados? Ruiz negó todo en 2019, calificándolo como una vil patraña con intereses detrás, y 35 árbitros firmaron un comunicado rechazando las denuncias. Machado no ha respondido públicamente de forma detallada, pero ha sido respaldado por la Comisión Arbitral. Nicolás Gallo, otro directivo, demandado a Perilla por injuria y calumnia. Nicolás Gallo hoy es el árbitro VAR más importante que tiene Colombia. ¿Qué es lo que pasó? Nicolás Gallo, nos cansamos y se cansó todo el mundo de que lo señalaran de un mal arbitraje fecha tras fecha, y lo pusieron fue en el VAR. Y en el VAR, ahora, va en el VAR a mundiales, va en el Mundial de la Copa América, Eurocopas, o sea, de todo ha hecho el señor Nicolás Gallo, y hoy es el árbitro FIFA más reconocido después de Wilmar Roldán. Pero ya sentado tras una pantalla. Y es la persona que contrademandó al señor Harold Perilla. Estas acusaciones se entrelazan con denuncias de corrupción en el arbitraje, manipulación de designaciones y sobornos, como cobros de 200.000 a 300.000 pesos por partido, según Perilla. En 2024, Perilla reapareció en medios como El Heraldo y Fútbol Red, reiterando que la mafia persiste bajo figuras como Jorge Enrique Vélez, expresidente de la DIMAYOR. O sea, estamos hablando de que hay un acoso, presuntamente, por parte de los árbitros para asignar quién pita o quién no. ¿Y qué es lo que pasa? Este apoyo, por ejemplo, de 35 árbitros, es que si usted no apoya a Oscar Julián Ruiz no me pita, y a Eimer Machado, pues no vuelve a pitar, loco. Así de sencillo. Y este caso pues sigue en la impunidad. El caso de los carteles de reventa de boletería, pues ya pues está la sanciones. SIC, pero pues... Sanciones que no, la fiscalía... Y los vetos también está la SIC, pero poco. Y ahora poco está el nada. tema de los vetos hacia jugadores y de jugadoras. O sea, también hay Yoreli Rincón, es la jugadora capitana del Atlético Huila, campeón de la Copa Libertadores. Libertadores en 2017, si no estoy mal, que un silencio sepulcral de sus compañeras como Catalina Osme la ha llevado a que nunca haya podido pisar de nuevo la Federación Colombiana de Fútbol. Y hace poco se volvió a ganar la Copa Libertadores con el Corinthians de Brasil al Deportivo Cali. Llorelis, que ha jugado mundiales, Llorelis, que ha jugado en el Inter de Milán, Llorelis, que ha jugado No, que en es una Europa, jugadoraza. que es una jugadoraza y que pues no ha podido volver, que ha estado en algunos medios y demás, por denunciar abusos de ciertos directores técnicos en las selecciones femeninas. O sea, en pocas palabras, lo que tenemos aquí en el fútbol y esa copa que usted tiene ahí en su mesa, lo que nos dice es corrupción, acoso y sobornos. Sí, señor. En pocas palabras. Es que yo quiero volver a retomar estas frases que usted había puesto en este documento. Y es que Diego Armando Maradona, la FIFA es una mafia peor que la mafia siciliana. Al menos los mafiosos tienen código de honor. Y aquí no. Todo pasa, todo se arregla, todo se compra. El fútbol no está corrupto, está organizado. Y sí, en esta hora larga que hemos hablado del fútbol, lo único que, por ejemplo, uno puede llegar a pensar es corrupción, Ahora, crímenes. nos falta el detalle del tema de las apuestas que está en investigación ahorita. ¿Qué es lo que sucede con las apuestas? ¿Usted se ha registrado en Betplay? Lo he intentado, pero Dios me ha negado la puerta. No sé, o sea, lo intento y no puedo. ¿Por qué? Bendito sea Dios. ¿No has sabido cómo? No me quiere meter en el mundo de las apuestas. Este logo que tenemos acá, que, o sea, no hay señalamientos directos contra Betplay, hay que decirlo, pues, o sea, las casas de apuestas siempre han estado en el fútbol. Siempre, siempre. Veíamos en... En el mundo del esto? deporte, sí. Pero, sí, en el deporte, pero en el fútbol, por ejemplo, ¿usted se vio los Peaky Blinders? Sí, claro. Con las carreras de caballos. Ellos hacían primero con las carreras de caballos, que le inyectaban cocaína al caballo para que corriera más, pero ellos también en un momento hablan de cómo amenazaban a los arqueros de los equipos de Inglaterra Para que se hicieran hacer goles. para que se llegaran a hacer goles y pudieran acertar los marcadores. O sea, esto siempre ha estado. Sí, sí, sí.
Y pues por ejemplo hay una camiseta legendaria del Real Madrid que tenía el Bwin, que es una casa de apuestas. Ahora Es amarilla, ¿no? Sí, es amarilla con negro. Sí. Ahora está el Fly Emirates, pero siempre están las casas de apuestas. Y las casas de apuestas pues no tienen nada malo. Incluso aquí en Colombia, desde hace ya varios años, parte de los recursos que hay de las apuestas van a financiar el sistema de salud. Y la educación. Por eso es que sí, usted ve muchas cosas. que en todos los banners de Betplay y todo esto, de Wplay y demás, sale vigilado por el Ministerio de Salud. Porque todos estos recursos o parte de esos recursos van a financiar el sistema de salud. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esas casas de apuestas legales, si Felipe Martínez es jugador profesional, Felipe Martínez no se puede inscribir. Ni mi familia, se supone. Ni sus rasgos familiares. Mis Pero apellidos quedan vetados. su cédula. Es que usted se inscribe con su cédula. No, pero digamos como por la relación familiar, mis Sí, pero apellidos en son parte, sus ¿no? cédulas, pa. Ah, listo. O sea, porque es que pues Felipe Martínez hay 10.000, güey. O sea, 1001, no se ta, puede bloquear paila. a todos los estos. Entonces, pues ya saben que su mamá tiene tal número de cédula, su papá tiene tal número de cédula, pues ellos están bloqueados. Listo, ya lo entendí. Sí, o sea, porque no los pueden bloquear por apellidos, porque si no bloquearon. ¿Cuántos Sí. Martínez hay en Colombia? Julián Martínez embalado. Entonces, Exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que usted va y le dice por allá a un primo lejano o un amigo lejano, hey, venga, apueste por tantos saques de banda, o que en los primeros 5 minutos va a pasar eso, porque pues yo estoy jugando, yo mismo lo puedo hacer. Y eso es lo que ha sucedido. ¿Y qué también ha llevado a eso? Que por ejemplo en la B, que es donde más se ve eso, porque también se ve en la A, pero más que todo en la B, Porque casi nadie ve la B. sí la ven, lo que pasa es que hay jugadores en la B que no les pagan, loco. Tras del hecho. O sea, por ejemplo, ahorita el Pereira está en un lío muy hijo de puta porque les debe como más de 5 meses de salario a sus jugadores. No, o sea, Y ahí ya se descarado. metió el Ministerio del Trabajo, se metió un pocotón de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues si usted está jugando y no recibe y le sale ese papayazo, Pues claro, uno con plata. Pues por plata vale el perro, dicen por ahí. exacto, si usted tiene que pagar, o sea, usted tiene que jugar y tras de eso tiene que pagar el colegio de sus hijos, El arriendo. el arriendo, tiene que pagarle, no sé, los medicamentos de su mamá y demás, pues es muy llamativo hacer todo el tema de las apuestas deportivas. Entonces usted coge y le dice a esta persona, venga, ponga, como se puede apostar lo que sea literal, pues usted coge y le dice a la persona, venga, apueste que en los primeros 5 minutos va a haber un saque de banda. Y por eso es que usted ve que cogen y sacan del medio y hay un jugador que, ¡pum!, de casualidad la mandó a la banda. Y uno dice, ¿protesta o amaño? O sea, esa famosa jugada que ahora hacen de que sacan de mitad de cancha y la mandan hacia Es la que lateral. esa la hizo el PSG como jugada Sí, táctica. pero ahora empezó- Pero desde hace harto, antes de que hiciera el PSG, en Colombia se estaba viendo. Porque una cosa es que usted la manda al terreno contrario, otra cosa es que usted la manda a su mismo terreno o ahí en la mitad. Muchas veces era protesta, pero muchas veces también era negocio. ¿Y protesta o lo, de o lo qué? que pasaba con cuántos goles, cuántos corners, tarjetas amarillas, tarjetas rojas. Hay un partido también muy famoso del Arsenal en FA Cup, que la FA Cup es la copa más legendaria, más vieja del mundo. La Porque Copa de hay Inglaterra. Segunda división, tercera división Sí, participan ahí. juegan ¿no? todos, pero es Sí, la sí, que, o sea, es la más vieja. Es más vieja que el Mundial, es más vieja que la Copa América. La Copa América, por ejemplo, es más vieja que el Mundial. Yo no sé lo si sabía sabía. eso. No. Que la Libertadores, bueno, Que todos. esa es la Copa más vieja. La Copa Madre. Y una vez jugaron contra un equipo como de cuarta división y el arquero era un gordito. Y el gordito, a mitad de partido, el man está en la casa de suplentes, ante todas las cámaras se comió un sándwich. Y todo el mundo dijo como, Sí pilla el video. normal, qué chistoso, se volvió viral y demás. Y después se dieron cuenta que eso fue parte de una apuesta, que habían hecho una apuesta multimillonaria para que ese señor iba a salir comiéndose un sándwich en medio del partido contra el Arsenal. El Arsenal, estamos hablando de los 3 equipos más grandes de Inglaterra. ¿En serio? O sea, todo se puede apostar. Y eso pasa con las apuestas deportivas en este momento. Ahora, ¿qué es lo tenaz? Porque aquí, pues, uno podría decir Wplay, Betplay no tiene responsabilidad, loco. Porque, pues, ellos hacen lo normal. Ellos simplemente pagan. Ajá, sí. Primero, pues, ese tema de que los jugadores apuestan así, en ese tipo de cosas, o hay gente que les dice, venga, haga eso, y hacen apuestas multimillonarias. Ahora, aquí hay un tema que también entran los influenciadores. Y es que cuando contratan un influenciador para hacer un cierto patrocinio, muchas veces son casas de apuestas ilegales. ¿Qué son casas de apuestas ilegales? Que no están debidamente legalizadas en Colombia y que no pagan impuestos. O sea, que no destinan a la salud, a la educación, listo. Sí, que no pagan impuestos y no queda el registro. Entonces, por eso es que muchas veces hay gente que apuesta en esas casas de apuestas ilegales y no le retornan el dinero, así ya han ganado o perdido. Porque pues es como legal. ¿Y usted quién le va a alegar
si no tienen una cámara de comercio aquí en Colombia, si no tienen un registro mercantil, si no tienen absolutamente nada. Sí, claro. Entonces también eso se está prestando para lavar plática. Igual que las apuestas legales. O sea, se lava plata, se arreglan partidos, se arreglan cifras y también se lava dinero. Y por eso es que la SIC también le ha impuesto multas a diferentes influenciadores que han patrocinado, bueno, le han hecho publicidad a estas casas de apuestas o estos sitios ilegales. Claro, ya entiendo. Ay, ¿la Liendra fue uno de ellos? No. Sí, la Liendra, Jefferson Cosio. Bueno, creo que la Liendra no alcanzó. Jefferson Cosio sí fue sancionado por eso. La misma Dida Merlano. O sea, diferentes personalidades les han abierto investigación por ese lavado de activos a través de esas empresas ilegales. Oiga. Oiga, yo salgo triste de esta conversación, Julián. Y eso que ahorita estamos en qué, ¿en cuadrangulares se llama eso? En cuadrangulares, sí, señor. Y vea, que uno se pone a pensar por qué Santa Fe pierde jugando contra 10 contra el Bucaramanga. ¿Buenos, malos o apuestas? No sé. Cuestiones que no me dejan dormir. Y este es el panorama que tenemos de nuestro hermoso fútbol a nivel mundial. Y eso que nos faltaron muchas cosas por hablar, ¿no? No, y lo que les digo, Tercer Canal y Sin Mordaza a presentar un organigrama, el tremendo, donde también está el tema de la salud. Y con lo que usted me acaba de decir de este aspecto, los impuestos que se destinan acá, tenemos tema para cortar. Pero bueno. O sea, por ejemplo, también tenemos a Noemí Sanín, que era directiva de Millonarios y que durante el Palacio de Justicia decidió poner un partido de Millonarios y Unión Magdalena para desviar la atención. O sea, el fútbol está en muchas implicaciones. Es lo más importante, lo menos importante, pero sigue siendo transversal, así como la política, y todo el mundo la quería meter mano. Y hay que decirlo, nadie se ha querido meter con el fútbol, porque eso es muy jodido. Porque, no, pues usted me contó políticos, me ha contado empresarios, me ha contado casas de apuestas, me ha contado directivos, jugadores, directivos internacionales, me imagino que también presidentes de grandes aspectos como Donald Trump. No, es que es una de las mafias más organizadas, sí. Y pues los únicos, o sea, hasta ahora lo único que se ha metido es la SIC con Silo Rusinski, que la ha metido de sanciones. Y que llegó hace un año a la SIC. Pero realmente que la justicia colombiana se haya metido con el fútbol colombiano, no, señor. Nunca en la vida. Sí, yo no he escuchado. Y en el fútbol mundial más. Hemos tenido, por ejemplo, el caso con el Barcelona, con este señor, se me escapa el nombre, que supuestamente era el presidente de la Comisión Arbitral de España y le habían pasado tenía otra nómina con el Barcelona para ayudarlo en algunos partidos. Tenemos también el caso del calcio italiano, cuando la Juventus, el Milan, la Juventus y el Milan bajan a segunda división y les quitan una estrella por supuestamente con la mafia italiana haber pagado el Scudetto de esos años. Estamos hablando de una mafia a nivel mundial con el deporte rey y una de las pasiones que más tiene la gente, el fútbol a nivel mundial. No, y no me imagino cómo será con los otros deportes que son más bajo cuerda. Señor. No, también hay problemas con la Federación de Rugby aquí en Colombia, con la Federación de Tenis, eso mejor dicho, hay de todo. Y pues la gracia es también empezar a revelar estas historias sin mordaza para que no odiemos el fútbol no tiene la culpa, la culpa los tienen los dirigentes. O sea, también hemos visto también negociaciones de barras bravas, hemos visto, de todo tipo hay aquí en este maravilloso deporte como es el fútbol. Bueno, Sin Mordaza se va a meter con el fútbol. Negreira, muchas gracias a Domenico, el caso Poli, que aquí nos ponen los ejemplos, sí señores, el caso Negreira en España, el caso Poli, y pues realmente también estas sedes de los mundiales que se dan es por puros y físicos sobornos. Bueno, la realidad. Sin Mordaza traerá más episodios de esto y lo que les digo, ahí tenemos un organigrama bastante bonito. Triste, la verdad. Políticos medio relacionados, Centro Democrático, nuevamente, IPS, Sistema de Salud, Gobernación, les adelanto, del Meta, pobrecitos. Recuerden que también tenemos un programa con el señor Julián Martínez y el señor Pino Calat, hace aproximadamente 11 meses, donde hablamos más, incluso el negocio de la televisión con Win Sports, porque eso también pues tiene sus serios el programa es tan chimba que hay un barrista de Millonarios ahí metido. Ajá. Hablando de fútbol, no, Dios mío. Alexander, un saludito. Bueno, a todas las personas que estuvieron con nosotros aquí conectadas, como dijo Felipe, estos son pincelazos. La gracia es traerles programas más detallados sobre estas historias sin mordaza, pero lastimosamente uno de ellos es el fútbol. Y esta copa, que nos la venden como impoluta, también está manchada de sangre, también está manchada de corrupción. Y pues la única solución para esto es que los aficionados nos paremos duro, realmente. Sí. Y
aquí en Colombia el llamado que hemos hecho siempre es que sí o sí hagamos un fuerte para que no secuestren más el fútbol colombiano y los niños no crezcan viendo al Chelsea, al Manchester United, sino vean a Santa Fe, a Millonarios, al Junior, al que sea. A un mismo Fortaleza, a una Equidad, a un Cortuluá, lo que sea, pero sí. Entonces, se vienen más cositas. Julián, muchas gracias. Qué explicación tan bacana. No, pues, que perdonen el apasionamiento, pero pues es lo que más adoro en la vida. La verdad, el fútbol es mi felicidad. Y solo me quiero despedir con una cita del señor Costa Fevere, que es un gran relator argentino, afiliado a River Plate, y que dice que en su vida escasea la felicidad y su fútbol, o el fútbol, hace parte de esa pequeña pizca que le alegra todos los días, pero que igual tiene muchos, pero muchos problemas. No, Julián, muchas gracias. Sin Mordaza, recuerden, de lunes a viernes, después de Periodismo Sin Corrección, no se vayan a desconectar, que ahorita también viene No Copio en el mundo político. Y nada, que Santa Fe salga campeón si realmente la Junta del Narcotráfico lo quiere. No, y compartan esa transmisión y nos vemos en una próxima oportunidad la próxima semana aquí en Sin Mordaza en el tercer canal. Hasta luego. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.